continuación se va a resolver un ejercicio de mecánica de suelo sobre presiones laterales de tierra a través de Rankine. Se hará suponiendo que el muro de contención está desarrollando un estado pasivo, o sea, va a ser la fuerza pasiva la que vamos a encontrar. Primero, este concepto dice que es la fuerza debido a la presión del suelo sobre una estructura que lo contenga. Según el efecto que la fuerza provoque sobre la estructura, se hablará que esta misma ha desarrollado un estado activo o pasivo. Aquí miramos el muro de contención sobre el cual vamos a calcular cuál es la fuerza pasiva que está sometiendo estos estratos de tierra que está reteniendo. El muro tiene una altura de 5 metros y también detiene unos estratos de suelo de igual altura, pero están divididos en dos estratos. El primer estrato de 2 metros, el segundo estrato de 3 metros. Cada estrato tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, en el primer estrato de 2 metros no se encuentra agua. El nivel freático se encuentra después de los 2 metros. Por encima del muro también, por encima de ese suelo que está reteniendo ese muro, encontramos también una sobrecarga que nos dice que es igual a 20 kN sobre metro. Por aquí miramos los datos, propiedades del suelo y características del muro, y a continuación vamos a resolverlo. Primero, vamos a calcular lo que sería el coeficiente de Rankine, pero en este caso nosotros, como tenemos dos estratos con dos ángulos de fricción diferentes y como el coeficiente de Rankine depende de eso, pues tendríamos que calcularlo para los dos estratos. Para el estrato 1 pues sería tangente al cuadrado de 45 más 34 dividido entre 2. 34 dividido entre 2 es 17, nos da 3.5371. Lo mismo hacemos para el estrato número 2. En el estrato número 2 sería tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción, que en este caso era 26 dividido entre 2, nos da 2.5611. Vamos a calcular lo que serían nuestras fuerzas verticales y fuerzas horizontales. En Z igual a 0, veamos qué pasa ahí. En esa posición, nuestra fuerza vertical vendría dada por esta fórmula: peso específico por la altura más una sobrecarga si la hay, que en este caso sí la tenemos, sería 15.5 por la altura. Como la altura es igual a 0 más 20 kN, nos da que la fuerza vertical en ese punto es igual a 20 kN sobre metro cuadrado. Luego pasamos a calcular la fuerza horizontal, que ahí sería nuestra fuerza vertical en ese punto multiplicado por el coeficiente en ese estrato de Rankine más 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente de Rankine en ese estrato. Sería los 20 que tenemos aquí de nuestra fuerza vertical por el coeficiente de Rankine más 2 veces la cohesión, pero como en ese estrato no tenemos cohesión, esta expresión se nos vuelve 0, y la multiplicación de 20 por 3.5371 nos da 70.745, que sería nuestra fuerza horizontal en ese punto. Luego pasamos a Z igual a 2 metros. En Z igual a 2 metros, como ahora sí tenemos profundidad, entonces decimos que nuestra fuerza vertical va a ser 15.5, siguiendo la fórmula, multiplicado, aquí tuve una equivocación, en realidad es 2, no es, aquí puse el coeficiente de Rankine, pero en realidad es 2 más 20 kN, eso nos da 51. Aquí el dato está bien. Luego pasamos a calcular nuestra fuerza horizontal en ese punto, entonces decimos, siguiendo la fórmula, fuerza vertical en ese punto multiplicado por coeficiente de Rankine para ese estrato más 2 veces la cohesión, no hay cohesión,
por la raíz cuadrada del coeficiente de Rankine en ese estrato nos da igual a 180.3921 kN sobre metro cuadrado. Ahora en Z igual a 2 metros se vuelve a calcular, no podemos pasarnos a Z igual a 5 metros porque aquí, como tenemos dos estratos con propiedades diferentes, entonces no podemos continuar hasta aquí, sino que vamos a realizar un cálculo ahí. Entonces se hace de la siguiente manera: en Z igual a 2 metros tomamos la misma fuerza vertical, ahí no cambia, que la habíamos calculado, nos había dado 51. Luego, para calcular nuestra fuerza horizontal, pues va a ser lo mismo. En este caso sería la fuerza vertical, nos había dado 51, pero ahora lo vamos a multiplicar por el coeficiente de Rankine del segundo estrato, en este caso sería 2.5611, marcando que aquí ya va el cambio de estrato, que pues el otro estrato tiene diferentes propiedades, más 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada de el coeficiente de Rankine para el siguiente estrato. Ya no utilizamos el coeficiente de Rankine del primer estrato, sino vamos con el del segundo estrato. Aquí sería 51 por 2.5611 más 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada de 2.5611 nos da 182.2284. Ahora sí continuamos para el estrato número 5. Recordemos que en este estrato ya estamos con la presencia de agua, nivel freático, entonces tenemos que tener cuidado aquí. Para nuestra presión vertical sería nuestro peso específico saturado, 18.5, pero a ese peso específico saturado le vamos a restar 9.81 que corresponde al peso específico del agua, lo vamos a multiplicar por la altura y le vamos a sumar todas las presiones verticales encontradas anteriormente, que hasta ese punto era 51. Entonces decimos que eso nos da 77.07 kN sobre metro cuadrado. Calculamos nuestra presión lateral de tierra, que sería, siguiendo la fórmula, sería nuestra presión vertical en ese punto, nos dio 77.07 multiplicado por el coeficiente de Rankine para ese estrato, más 2 veces la cohesión, aquí sí tenemos cohesión, sería 18 por la raíz cuadrada de 2.5611. Nos da a una fuerza lateral de 254.9937 kN sobre metros cuadrados. Aquí, en este caso también me equivoqué, era 2 veces por 18 por la raíz cuadrada de el coeficiente de Rankine en ese estrato, que es 2.5611, pero el resultado también está bien. Por último, lo que vamos a calcular es la presión de poro. La presión de poro vendría dada por el peso específico del agua multiplicado por la altura donde esté presente el agua. En este caso tenemos que es en el estrato número 2, que tiene una profundidad de 3 metros. Entonces sería 9.81, que es el peso específico del agua, multiplicado por 3 nos da 29.43 kN sobre metro cuadrado. Aquí tenemos la manera en cómo se grafican esos valores. Lo que se grafica son nuestras presiones laterales, no nuestras presiones verticales. Entonces comenzamos. En el punto 0 nos dio una presión de 70.745. Luego, en el punto número 2 nos da una primera presión para el primer estrato, 180.3921. Luego hicimos el cálculo ahí para el siguiente estrato y nos dio 188.2284. Y por último, para el estrato número 5 nos dio 254.9937, que sería este valor aquí. Luego tendríamos pues la presión de poro, que se grafica aparte y tiene pues también tiene una distribución de presión triangular.
nosotros miramos que lo que tenemos son triángulos y algunas figuras geométricas, y entonces lo que vamos a hacer es calcular el área. La presión lateral va a ser el cálculo de esta área, o sea, el valor de esta área va a ser nuestra fuerza lateral. Aquí tenemos, esta es la manera de dividir esa área. Tenemos una área, dos áreas, tres áreas, cuatro áreas y cinco áreas. Una vez dividida la área, procedemos a calcularla, recordando que aquí son 2 metros y aquí 3 metros. Entonces, bueno, por ejemplo, el área 1 sería 70.745 por 2 metros. Aquí tenemos el cálculo de la área. Decimos, área 1, 70.745 por 2 metros, nos da 141.49. Área 2. El área 2 es un triángulo. Sería un medio de la base. Miramos que nuestra base tendría que ser esta longitud que va de aquí hasta aquí, pero nos dice que desde aquí hasta aquí, hasta este punto de aquí, es 180.3921. Habría que restarle este 79.745 para obtener nuestra longitud base, esto de aquí. Por eso es que miramos esta diferencia aquí entre esos dos valores. Entonces, un medio de nuestra base multiplicado por la altura sigue siendo 2, nos da este resultado. Y así hacemos para cada uno. Para el área 3 un rectángulo, para el área 4 un triángulo, tenemos la misma situación. Hasta aquí tenemos 254.9937. Nosotros solo necesitamos esta distancia de aquí hasta aquí, le restamos entonces el 188.2284. Aquí la única diferencia es que nuestra altura sería 3. Y calculamos, también la tenemos para la presión de poro, sería un medio de la base, que sería 29.43 multiplicado por 3, nos da esto que tenemos aquí. Una vez teniendo todos los valores de la área, hacemos la suma. Aquí lo tenemos, sumatoria de áreas, nos da 960.1213 kN sobre metro. La suma de toda la área sería nuestra presión lateral, que es como tener la fuerza resultante de todo lo que tenemos aquí. El cálculo de la área y la suma de todas ellas nos da la fuerza resultante. Para encontrar dónde va a estar ubicada esa fuerza resultante, tenemos la siguiente fórmula o la siguiente manera de calcularla. Sería cada área que tengamos multiplicada por la distancia que hay desde aquí, desde esta línea base, hasta el centroide de cada área. Por ejemplo, para el área 1 decimos que es por 4. ¿Por qué? Porque tenemos 3 y como tenemos un rectángulo y el centroide se encuentra en la mitad y aquí es 2, entonces decimos 3 más la mitad de 2 es igual a 4. La mitad de 2 es igual a 1. Entonces 3 más la mitad de 2 es igual a 4. Luego tenemos para el área número 2, decimos 3 más, pero aquí el centroide de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, perdón, está a 1/3 del ángulo recto y a 2/3 del ángulo agudo. Entonces tenemos 3 más 1/3 de 2, nos dio a esto, a 11/3. Y así calculamos para cada uno, obteniendo todos esos valores, lo dividimos entre nuestra presión lateral, nuestra resultante de la fuerza lateral, y tenemos dónde se va a ubicar esa fuerza. Nos dice que se va a ubicar a 2.0406 metros.